Bueno, son 10 puntos que tú planteas muy fundamentales y bien profundos. El primero es la libertad. Tú hablas que la libertad es el principio fundamental de todo el edificio social. Claro, el problema es que eh, se podría partir como en Francia, ¿no? En Francia se dice libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Son tres principios. Pero ya hay graves problemas porque la libertad se opone de alguna manera, se contradice de alguna manera con la igualdad, cuando se aplica la libertad total, se Sí, produce desigualdad, y cuando se aplica la igualdad para todos, se hace con violencia, entonces se destruye la libertad. Entonces no funcionan como tres principios y la fraternidad queda volando porque nadie fraterniza con nadie. Entonces, en el fondo, no se pueden tener varios principios, tienen que partir por uno. Pero eso no de acuerdo. significa que sea tampoco la clave de todo, ¿eh? El No, lógico. principio es el inicio. Mm, Hay que comenzar por ahí. Es como con una frase comienza. La frase comienza y el comienzo de la frase tiene que ser claramente el enunciado, ¿no? O el comienzo de un razonamiento. Por eso me parece que comenzar por la libertad libertad. es lo propio, puesto que se ha conocido demasiado ya en la historia contemporánea. Estados y construcciones sociales que destruyen la libertad, o que la aplastan, o que la dejan para después, o que la dejan para en segundo lugar. Primero salvar la nación, luego la libertad, Mm, primero salvar el partido, luego la libertad, primero la fe, enseguida la libertad. Siempre se sí, ha privilegiado otra cosa. Por esa razón, sí. solo la libertad puede ser comienzo, inicio, principio. Yo creo que eso también está relacionado con un pensamiento más libre, ¿no? De tener la libertad de poder reflexionar, pensar y transmitir sin que uno sea atacado por eso. Un pensamiento más libre y una vida más libre, diría yo. Bueno, está Y es muy relacionado, por importante, supuesto. claro, es muy Sí, importante mm, vivir mm, libremente, vivir sí, como uno quiere vivir y no darle sí, cuentas a nadie, tener su sí, propia sexualidad, sus propios gustos estéticos, su propia fe, su propio cultivo, su propia alimentación. de Y las acuerdo. sociedades actuales no están muy preparadas para eso. Incluso John Mm, Stuart Mill, un pensador liberal del siglo XIX, él decía eso, decía que la sociedad, la verdadera sociedad liberal, decía en el sentido clásico, es una sociedad que permite todo tipo de estilos de vida y que incluso los excéntricos, lo dice muy claramente, ¿eh? En un libro que se llama On Liberty, sobre la libertad, eh, incluso tipos de vida excéntricos. Bueno, estamos muy lejos, la sociedad es intolerante con todo lo que es excéntrico. sí, Y la otra cosa sobre la libertad, que lo explico al comienzo de ese capítulo, es que una gran parte de la cultura contemporánea tiende a convencernos de que no podemos hacer nada. mm, Es el sentimiento de la impotencia. mm, De todas maneras, todo va a quedar igual. sí, Nada nuevo bajo el sol, lo dice el libro de Coelet. Nada va a cambiar, entonces lo que tú haces no tiene importancia. No es que esté mal o que no tengas derecho, lo que pasa que es que no cambia nada y lo que tú dices menos. Algunos dicen la dictadura es cierra el pico, la democracia sigue hablando. Es decir, en la dictadura te hacen callar y en la democracia tú puedes seguir hablando porque no cambia sí, nada, no, no pasa nada, claro. no pasa nada. Y menos aún la acción misma, el actuar humano. Mm, Ahí es donde yo digo, utilizo una fórmula. La libertad consiste en nada menos y nada más que cambiar el mundo. La libertad es la capacidad de cambiar el mundo. mm, ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente, no es cambiar la totalidad del mundo, sino algo en el mundo, sí, una pequeña cosa. Pero si te han convencido de que lo que tú haces no cambia nada en absoluto, entonces no vale la pena decirse libre. ¿Ah? mm, No somos actores de nuestras vidas, somos ejecutantes de nuestras vidas. ¿No? mm, Somos actores en el sentido de que el que ejecuta un rol, un papel, y no en el sentido noble de los actores de teatro o de los intérpretes de música, mm, sino que en el sentido de un robot más bien. Estamos ejecutando este rol que nos han asignado, más bien en el mm, sentido del que obedece. Por esa razón, defino la libertad como la capacidad de cambiar algo del mundo, es decir, la libertad efectiva, mm, aquella que tiene un eco en la realidad. de acuerdo. Para eso tenemos que darnos los medios de cambiar algo del mundo y generalmente no lo vamos a hacer solos, de manera Así que es. es una libertad con el otro, con los otros.
tal vez no con todos, o tal vez sí alguna vez con todos. Eso es el momento constitucional, por ejemplo. Pero en general con los demás, y por esa razón esta libertad es una apertura al otro, una construcción común. La libertad se construye, se cultiva como un ser vivo, se alimenta. Y si no se alimenta, es decir, si no se practica, incluso en la excentricidad, como decía John Stuart Mill, si no se practica, bien, pues se atrofia, como cualquier facultad, ya sea muscular o mental. Mm. El segundo punto, tú hablabas que la sociedad futura será decididamente ecológica. ¿Qué significa eso? Significa que la sociedad humana no puede construirse como el enemigo de la naturaleza, Mm. como si fuera un ejército que ha conquistado a otro. Y una vez que se conquista el otro, se reduce a la esclavitud, se utilizan las riquezas, se utiliza todo para el beneficio del vencedor. Mm. La interpretación del mundo en el cual la cultura humana, las sociedades humanas disponen del mundo, eh, que convierte entonces el mundo en una especie de enorme despensa de reservas, de recursos. Esa interpretación del mundo está caduca. Está totalmente caduca, primero que nada porque desde hace un siglo más o menos, pero unos 30 o 40 años de una manera evidente nos estamos dando cuenta que la reserva no era infinita. Bueno, Así es. no era necesario ser muy astuto para darse cuenta, pero igual tomó enormemente tiempo, desde la invención de la ecología, que fue en los años 80 del siglo XIX, bueno, Ernest Haeckel, un discípulo de Darwin. En el fondo el darwinismo estaba implícita ya en la ecología. Es decir, considerar que la vida es un conjunto de sistemas que interactúan y que todos dependen de todos. Entonces, si nosotros explotamos hasta agotar y acogotar y desangrar uno de estos ecosistemas, los otros se nos van a ir vaciando, se nos van a ir bloqueando y todo esto no funciona. Y al final el ecosistema global mismo no funciona. Entonces la sociedad humana debe reconstruirse a partir de una armonía que no va a ser encontrada así de buenas a primeras, pero que debe ser nuestro ideal y nuestro objetivo, una nueva armonización con las energías de la naturaleza. Sí. Bueno, Por eso la sociedad será ecológica y las mentalidades deben ser ecologistas. Debemos ser los actores, no solo los militantes, pero los actores, los creadores y los vehículos de una forma de conciencia que implica actuamos con, no solo con mis hermanos, ni con los hermanos humanos, sino también con el ser vivo, por con el supuesto. animal, con el árbol, con el bosque, con la montaña, con el agua, con los ciclos, con las energías, con el sol, con los vientos, con el fuego, con la nieve. Los antiguos lo sabían, los cuatro elementos, el yin y el yang. Todo esto está implícito en la conciencia ecológica y las estructuras ecológicas de la producción que se necesitan, porque tenemos que seguir produciendo y alimentarnos. Ahora se ve que esto cojea por todas partes, pero ¿producir qué? Y alimentarse cómo. Para, en el fondo, alimentarse es estar en interacción con la naturaleza, con el medio Sí. natural, porque somos eh, organismos biológicos, somos también dispositivos químicos y somos organizaciones electromagnéticas y somos vibración. Y eso es la naturaleza. Entonces, Así es. considerar el ser humano como desligado, como en otro nivel, sobre la naturaleza, eso fue una locura. Sí. Que, Un tremendo tema y tiene que ver también con el desarrollo de la conciencia y afortunadamente cada vez aparece especialmente más gente joven ya con más conciencia respecto a los otros seres sintientes, al tema de la alimentación, que no seguir alimentándonos como se plantea de cadáveres energéticos, que ya no son solamente animales, sino también otro tipo de alimentación que simplemente es químico, etcétera, etcétera. Yo creo que es tremendo tema. El tercer punto, los jóvenes no solamente tienen la intuición y la conciencia, sino también tienen el coraje, porque hay que sí, ir ahí y sí, oponerse a,
a Total o a Shell o a no sé qué con una barquita y impedir el paso de un camión que lleva productos radiactivos. Hay que atreverse a hacer eso, ¿no? Sí, sí, Atreverse sí. como ciertos jóvenes a hablar a una asamblea con 1.500 delegados importantísimos de las élites mundiales, ¿no? Sí, Así sí, que, toda la razón. Bueno, mm, todos estos cambios implican un coraje, pero yo creo que cuando ya hay convicción de que el cambio es fundamental para tener una sociedad eh, mucho más potente en términos humanos, aparece ese coraje. mm. El tercer punto, tú hablas del transocialismo, es radicalmente democrático. ¿Qué implica eso? Bueno, socialismo es un nombre que yo inventé porque Sí, en el fondo se trata de que es una sociedad, el socialismo tal cual como fue implementado en la historia no sirve y nadie tiene la intención de reconstruir eso. mm, Y, pero por otra parte, la palabra socialismo tiene que ver con la sociedad simplemente y con lo lo social, social, claro. que es la naturaleza humana. De acuerdo. Aristóteles hablaba que es el animal político, ¿no? Son politikon en griego. El animal político simplemente significa que nosotros existimos como individuos, pero no nos realizamos como sociedad y como colectivo. Mm, mm, Entonces, el tercer punto es la democracia, porque en el fondo la democracia no es un sistema político entre los otros posibles, como puede ser la monarquía, la tiranía, la oligarquía. Hay muchos nombres, ¿no? Estos nombres, desde Platón y Aristóteles se hablaba de cuál es el mejor sistema. Entonces Aristóteles analiza, ¿no? Por ejemplo, mm. eh, el, el valor de la monarquía, el gobierno de uno solo, el valor de la aristocracia, los mejores. ¿No? Se supone, los mejores son generalmente autodesignados como los mejores. Y la democracia, y eso es un error histórico. No se debe considerar que la democracia es un régimen al lado de otros posibles, sino que en el fondo es la esencia de la política. Simplemente porque cada vez que no hay democracia o que la democracia está debilitada, por ejemplo, cuando, bueno, elegimos gobernantes, ¿verdad? Pero una vez que los elegimos hacen lo que quieren. Bueno, entonces nuestra libertad se redujo al momento de la elección. Y si después no solo hacen lo que quieren, sino que hacen lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer cuando los elegimos, se siguen alejando. Mm, Y si después se convierten en tiranos, porque eso ocurre también, sí, entonces evidentemente se ve que esta fragilización continua no fragiliza solo la democracia, sino elimina la política misma. Si la mm, política es el hacer común, el hacer de la polis, que es en el fondo la vida social, la vida del colectivo. Eh, se elimina puesto que si son algunos solamente, si es una oligarquía, por ejemplo, oligos es el pequeño número, si es una oligarquía que gobierna, el resto es gobernado. Entonces la democracia, y eso está en Aristóteles, ¿no? Hace bastante tiempo lo hubiéramos ido comprendiendo. Aristóteles dice que la democracia es un régimen en el cual los unos y los otros somos a su turno gobernantes y gobernados. Es decir, que que todos nosotros, deben ser, nosotros somos el todos, Estado, en el fondo. el Estado somos nosotros, eso es evidente, pero y eso significa que en cierto momento de nuestras vidas somos gobernados y en otros momentos somos gobernantes. En el fondo es una frase muy fuerte y que además implica que jamás ha existido la democracia, si se define de esa manera. Claro, claro. Bueno, es verdad que ellos trataron de hacerlo, los atenienses. Después trataron de hacerlo las repúblicas de la Toscana en el fin de la Edad Media. Desde el siglo XIV hubo repúblicas democráticas en Toscana, principalmente Florencia, pero también lo fue Venecia y otras, en el cual se elegían los gobernantes por sorteo. El mismo sistema que se usó en Atenas. En Atenas no se votaba. Eh, Montesquieu, que se supone que es el más importante autor del constitucionalismo y de las teorías del Estado moderno, dice claramente que el sorteo es lo propio de la democracia, puesto que cualquiera es elegido. Y la elección es lo propio de la aristocracia, puesto que se elige a los mejores. Sí, Aristos, los mejores. Y la frase es simplísima. Rousseau también lo dice en algún momento, en el momento en que se eligen representantes para que ejerzan la soberanía
en nuestro nombre, la soberanía se ha perdido simplemente, lo que llamaba la voluntad popular. Entonces la democracia es una construcción, es un work in progress, como dicen los anglosajones, es algo que está en construcción. No es un sistema que pueda decir esto es la democracia y esto acá es dictadura. Claro, el problema es que como en nuestro país se vivió en dictadura durante mucho tiempo, como en España también, como en Grecia, como en otros lugares, eh, como en Brasil, como en Alemania o en la Unión Soviética, o sea, en Rusia, como se vivió en dictadura, cada vez que discutimos sobre la democracia se compara con la dictadura. Entonces, bueno, mejor votar por diputados o por senadores que el hecho de que sea un general que nombra a los senadores. Ya, verdad, es mejor. ¿Ah? Mejor elegir al alcalde que sea un militar en retiro que lo nombraron ahí porque ya no saben qué hacer con él. Es mejor. Pero eso no es democracia, eso es mejor, simplemente. Para que se pudiera llamar democracia debiera ser realmente el autogobierno de la sociedad. Y para eso hay una cantidad importante de dispositivos. El ejemplo que he dado es uno, que es elegir representantes por sorteo. Como existe, por ejemplo, para las cortes criminales en muchos países del mundo. Se ven las famosas películas donde hay procesos, ¿no? Los jurados son elegidos por sorteo. Evidentemente se eliminan algunos y hay un proceso, se eliminan los que ya han sido condenados por la justicia, por ejemplo. Se podría inventar un sistema en el cual haya una cámara elegida por sorteo, que se podría llamar la Asamblea del Pueblo, y otra cámara que fuera como la Cámara de Diputados actual, que sería la Cámara de Representantes. Por esa razón, la democracia debe ser participativa y representativa al mismo tiempo, o solamente participativa. Esas son las dos opciones reales. Que haya solamente una democracia representativa implica que no hay democracia. En el fondo las cosas son muy simples. No hay democracia, hay una oligarquía, porque es un pequeño número de personas que gobiernan siempre los mismos. Interesante, interesante. Tan poco que sabemos, ¿no? O tan poco que nos involucramos en estos temas que son fundamentales para nuestra vida. Por esa razón se necesita la audacia de la juventud para El, destituir toda esta construcción y poder reconstruir otra, ¿no? el punto 4, tema álgido en estos tiempos, es la economía. Tú planteas que la economía debe estar al servicio de la vida humana, de la libertad y de la felicidad compartida de los ciudadanos y no al revés. Es un gran tema hoy día con la economía global, ¿no? Claro, porque actualmente incluso la frase que se ha escuchado más es que hay que salvar la economía o reactivar la economía. Hay que relanzar la economía, como si la economía, por cierto, entre comillas, fuera una entidad, como si la economía fuera un banco o algo así, o una empresa o una sociedad. ¿La economía qué es? En el fondo son los flujos de energía y materia que hemos movilizado para nuestra sobrevivencia social, es decir, alimentos, construcciones, transporte, servicios, por eso digo energía, también tiempo, Claro. esfuerzo, atención, conocimiento, todo esto fluye en la sociedad humana y eso es la economía. Incluso en el psicoanálisis hay un concepto que es la economía libidinal, por ejemplo, el flujo y los intercambios de deseos. Hay la economía de la fe, es un concepto que se utiliza en teología. Es decir, cada vez que hay flujo, intercambio, eso es una economía. Oikos, que es la palabra que genera economía, significa la casa en griego. Entonces, oiko, nomo significa la ley. En el fondo son las leyes o las normas con las cuales se conduce una casa. De cómo se conduce en el fondo los bienes y la economía de una casa. Pero la casa, el oikos, es la casa común. Es, en el fondo, el ecosistema, sociedad humana y naturaleza. Por esa razón, cuando se dice salvar la economía, en el fondo significa someter a los humanos para que sirvan a la economía. Y la economía, que no existe como entidad real, se convierte en un fantasma. En el fondo, esa famosa economía se traduce en ciertos índices, como el Producto Nacional Bruto, y estos indicadores de crecimiento o de excedente comercial se convierten en la economía.
Y por esa razón los seres humanos están al servicio de esa entidad fantasmagórica que debiera estar al servicio de los seres humanos. Y que no debiera Sí, ser una entidad fantasmagórica, debe ser una serie de prácticas, de por supuesto. intercambios justos, de intercambios Bueno, socialmente justos. ahí hay un tema súper de fondo que tú planteas, porque hoy día principalmente los seres humanos sobrevivimos y no vivimos. Sobrevivimos ante un trabajo que no cumple con los requisitos de cada uno, no brindamos nuestros dones y nuestros talentos tampoco. Entonces es un tema muy, de hecho, tú colocas acá, seguimos trabajando obsesivamente para satisfacer las exigencias cada vez más difíciles del mercado y del crecimiento de la economía productivista y consumista, sometida a la presión irracional de la competencia. Es decir, y tú pones también que el ser humano no necesita ser rico, necesita ser humano. Hay temas muy de fondo y que se están produciendo los cambios hoy día también con la robótica, con la inteligencia artificial. Es todo un complejo ahí tema que se está transformando y que todavía no se sabe cómo se va a transformar totalmente, porque obviamente que necesitamos más tiempo, más horas para desarrollar al ser humano y no tantas horas para aportarle a un mercado que no le interesa al ser humano. Aportar además cosas de pésima calidad que duran 6 meses o un año y medio y que después hay que Mm, volver a comprar y que además no se pueden reparar, ¿no? sí, Porque antes se podían reparar. Eh, es verdad que la tecnología actual pues, podría y posible. permitiría que trabajáramos muchísimo menos. Sí, Además, siempre hubo en la historia una tendencia historial, que es un término que es más que histórico, a bajar el tiempo de trabajo, a reducir la jornada de mm, trabajo y a reducir la semana de trabajo y la cantidad de horas que trabajamos. ¿Por qué? Porque cada nueva invención multiplicó la capacidad productiva de una manera enorme. El claro, arado de mano, ¿ya? Que era una quijada de burro con la cual sí, Caín agredió a Abel en la escena inicial de la criminología bíblica, ¿ya? Era un arado. Imagínate cuánto rendía eso. Cuando se inventó un arado tirado por caballos o por bueyes, es un salto cualitativo que tiene que ver justamente, simbólicamente, en esta historia bíblica con la fundación de la agricultura, es en el fondo el neolítico. mm, Y cada vez hubo un salto enorme de productividad. ¿Ah? La industria, la máquina a vapor, fue al fondo la revolución industrial, ¿no? La máquina de carbón y de vapor que generó una enorme ganancia de productividad. Bueno, eh, siempre se ha observado que los grandes cambios tecnológicos posibilitan una reducción muy importante del tiempo de trabajo, sí. desde la creación termoindustrial hasta la actual revolución cibernética. eh, Debiéramos trabajar muchísimo menos. Cuando debiéramos hacer el uso de la primera persona del plural, o sea, Mm. nosotros los humanos, pero ¿quiénes? Lo que se observa en el mundo entero es que la gente sigue trabajando jornadas espantosas y semanas eh, agotadoras de trabajo. Entonces, ¿dónde ha pasado esa productividad, esa ganancia enorme? Debido a la inteligencia humana que tiene todo, que tiene su dignidad y eso es muy Por respetable. supuesto. Entonces, ha Sí. pasado a servir la economía justamente, pero en el fondo lo que se sirve son las grandes fortunas, ¿sí? Lo sabemos Sí. perfectamente. Bueno, es un gran tema que hoy día ya se está conversando y cada vez está saliendo más a la luz. Por lo tanto, yo creo que esas transformaciones ya vienen también. El quinto punto que también se conversa ya hoy día bastante, que tú hablas que el transocialismo es un feminismo. Explícalo en cortas palabras. ¿Qué significa? Bueno, en cortas palabras, no es ni Eh, necesario explicarlo, puesto que eh, el combate de las mujeres ha sido el más sí, impactante de, cierto. de las últimas décadas, ¿no? Mm, Aunque además el feminismo, por eso hay una parte histórica en mi trabajo, el feminismo es una larga historia también, y siempre mm, se ha llegado a momentos en los cuales dice, bueno, ya lo obtuvimos. Por ejemplo, las sufragistas, ¿no? Les suffragettes, se decían en Francia, las mujeres que luchaban por el derecho a voto. mm, Bueno, ya en un momento dado se obtuvo eso. Pero después vino el nuevo feminismo desde los años 50, 60, la píldora anticonceptiva,
el aborto y la revolución sexual, de alguna manera, la libertad sexual, y siempre se ha dicho, bueno, ahora ya las mujeres han obtenido todo lo que necesitaban, pero los análisis sociológicos siguieron mostrando que las desigualdades eran feroces. Mm. Por ejemplo, la desigualdad de salario, al mismo tipo de empleo. En Francia, una sociedad, bueno, europea, y ni siquiera diría moderna, porque el concepto de modernidad yo ni lo utilizo ya. ¿No? Las sociedades son modernas y también son arcaicas. Son, todas las sociedades son coexistencia entre lo moderno, lo arcaico, lo posmoderno a veces incluso lo aberrante. Entonces, Sí. el feminismo cada vez en nuevas olas sucesivas pone sobre el tapiz una nueva temática que era invisible hasta el momento. Por Mm. ejemplo, toda la reivindicación del universo homosexual, bisexual, transexual y todo el movimiento que se llama la interseccionalidad, es decir, por ejemplo, cuando se acumula la discriminación por el hecho de ser mujer con la discriminación por el hecho de ser negro. ¿Mm? Mm. Entonces, todo está nuevo y ahora también en, en Latinoamérica principalmente, pero también en la India, lo que se llama el ecofeminismo. Hay una manera particular que no es separada ni se opone, obviamente, a la ecología histórica y mayoritaria que existe, pero hay una manera particular de una sensibilidad de la mujer hacia el mundo natural, porque es un mundo de fragilidad, es un mundo vulnerable. Y la consideración sobre la vulnerabilidad es una de las virtudes que otra parte del pensamiento feminista, lo que se llama la ética de los cuidados, ¿no? El care, ha mostrado. Entonces, y bueno, con acontecimientos como Me Too, que conmovió al mundo hace pocos Sí. años, Sí. se volvió a ver que esto no está terminado. Este cuento sigue siendo, y por eso que ahora se habla no solamente del machismo o de la dominación masculina, sino del patriarcado como un sistema. El Mm. patriarcado no es solamente el hecho de que los hombres gobiernen más, que haya más gobernantes hombres que mujeres, o los presidentes de empresas. No, el patriarcado en el fondo es un sistema y un sistema no es solamente estructuras sociales y políticas y económicas, sino también lenguajes. Es una literatura, es una escritura. Hay por Sí. ahí todos esos temas difíciles como la escritura inclusiva, difíciles porque a veces no son muy elegantes, pero son cosas que hay que ir avanzando. Por esa razón, si la sociedad nueva, que yo la llamo a veces transsocialista, o la sociedad futura, tiene un futuro, ese no puede estar incluido en el patriarcado. Mm. Ese sistema hay que desarticularlo. Y ahí no hay claves, no hay claves absolutas, ¿no? ¿Qué es más importante? Que la cuota sea tal sea 50 y 50, tal vez no es eso. Mm. O, o que haya ¿cuáles son las claves? Ahí no las tenemos. Pero los movimientos feministas, que son tan plurales, sí las tienen, en gran mayoría. ¿No? Y el problema es que poco a poco van conquistando las esferas de las formas de expresión las más importantes. Actualmente las escritoras, yo pienso que son más numerosas que los escritores hombres, por ejemplo. Las cineastas son no tanto aún, pero cada vez las hay más y cada vez sus obras son más importantes. Actualmente hay directoras de orquesta, hay compositoras, Claro. y eso no lo había en otras épocas simplemente porque no tenían acceso a la formación necesaria como para producir ese tipo de grandes obras. Una vez que las décadas vayan pasando y la cultura se vaya estableciendo, se va estableciendo una especie de normalidad de que las cosas son así. Somos mujeres y somos hombres y somos también otro tipo de géneros que son elegidos, que son inventados a veces. ¿Por qué? Porque la vida humana es la libertad. Por Entonces, supuesto, por ahí supuesto. va a haber otra cultura y otra sociedad. No hay ninguna duda que el rol de la mujer es fundamental, de hecho, en la forma de pensar, en potenciar la intuición también, en la conexión con la naturaleza, en su visión, en la dirección de la misma humanidad, de todo. Así que absolutamente de acuerdo también contigo. Después tiene el punto 6, que es la horizontalidad de las relaciones y la igualdad es la situación interhumana más natural.
Claro, la, yo la horizontalidad. utilizo la palabra horizontalidad no exactamente para evitar la palabra igualdad, sino que porque apunta a algo ligeramente diferente. ¿No? Si la igualdad tiene mucho que ver con lo cuantitativo. ¿No? La Mm, igualdad, primero que nada, es una igualdad matemática. ¿No? La igualdad es un concepto de la geometría y de la matemática. Eh, la horizontalidad es una disposición, ¿no? Entre alteridades, entre los unos y los otros. Por eso también la horizontalidad es, digo yo, la situación la más normal entre los humanos, puesto que si le creemos al famoso universalismo, somos todos humanos, cualquier persona que está ahí conmigo es un interlocutor que sabe lo que dice, que entiende lo que digo y que puede trabajar conmigo y podemos entendernos. Eh, en el punto, que es el punto 6, tiene su importancia porque eh, por ejemplo, ya he hablado de economía y de democracia, en el cual obviamente la horizontalidad está en juego. ¿No? Pero hay que ir siendo más preciso, por eso ese punto es mm, en una manera de precisar, por ejemplo, en qué situaciones una desigualdad pudiera ser aceptable. Porque se ha visto históricamente que la igualdad matemática misma genera en general violencia. O puede generar una especie de crueldad o una especie de esquema inaplicable. Entonces hay que saber qué tipo de desigualdades sean éticamente aceptables. Y eso forma parte de ciertas teorías contemporáneas, ¿no? Es un gran misterio. ¿Sí? Pero en otras partes, y ahí es donde está tal vez el aporte, es cómo se puede aplicar esto, por ejemplo, en una economía. ¿Sí? ¿Cuánto más debe ganar el director de una compañía que el que barre los hangares? ¿Sí? ¿Cuánto más debe ganar el director de un hospital que el que limpia el material? ¿Sí? mm, ah, Una forma matemática, que por cierto es un razonamiento impecable, que es muy difícil de refutar, diría, no, si deben ganar lo mismo. Pero sabemos que estas cosas no son así en la realidad, mm, por muchas razones, ¿no? Porque ciertas personas necesitan ciertas cosas que otros no necesitan. Pero claro, las necesidades están tan desvinculadas actualmente de las posesiones que tenemos una... Por eso que hay que reestructurar toda nuestra comprensión de lo que es el mundo. sí, de todas maneras. La horizontalidad también es experimentada actualmente en empresas. Hay Mm, empresas que se codirigen, hay un comité director en el cual no hay director. Hay, hay formas de trabajo colectivo que implica que las cosas las hacemos entre todos y que ciertas tareas las hace uno y el próximo año las hace otro. Y sistemas rotativos, sistemas de interacción, la utopía, si acaso se puede llamar así, del Internet, nació de alguna manera con esa vocación. ¿Sí? Es mm, decir, ponernos a todos en un mismo plano. Aquí se comparten los saberes. Bueno, al final no resultó eso porque grandes empresas privadas se apoderaron del cuento, pero esa utopía sigue existiendo y se practica en ciertos movimientos políticos también, por ejemplo, ecologistas, se practica esta horizontalidad. Se vio en los cabildos. Los cabildos fueron un ejemplo de estructura de horizontalidad. Porque si bien se elegía un secretario de sesión, ese secretario de sesión no tenía ninguna autoridad para decir, es que esto ya no puede continuar así, tenemos... No, porque era una autorregulación. Y además, claro. lo interesante que se ve es que esa autorregulación funciona. Que nadie venga a decir que esto no se puede porque se necesita una autoridad. Se necesita autoridad, sí, verdad, pero la autoridad no tiene nada que ver con eso. La autoridad es el conocimiento, es la experiencia, es la Sí, profundidad. Por eso que un gran médico puede ser director de un hospital y eso no hay problema. Que un gran mm, músico de un talento y de un trabajo, de una gran trayectoria, puede ser el director de la orquesta, obviamente. Ahora, que deba ganar 100 veces más que los otros, ahí está el problema, que mm, es un problema que debe ser discutido. ¿Mm? sí, ¿Por qué sin no, duda. por qué no 2 tercios más que los otros? ¿No? Eso ya sería considerado el peor de los comunismos por mucha gente. ¿Mm? Entonces, el tema de la horizontalidad es una manera un poco por el lado de tratar el tema de la igualdad, que incluye el tema de la verticalidad. Obviamente, eso sin decirlo, la horizontalidad
implica también la verticalidad, a la cual Claro, poder uno, acceder. uno también, también lo puede ver bajo el punto de vista, Daniel, yo diría más de conciencia. Hoy día cuando se habla que se está produciendo una transformación en el desarrollo de conciencia y estamos cambiando civilización, tiene que ver también un poco como lo hacían las civilizaciones esenia, que se decía antiguamente, que principalmente desde muy chiquititos a los chicos en el fondo lo observaban para ver dónde estaban sus dones y talentos. Y de acuerdo a eso, después le potenciaban ese don y talento y ese era el aporte que hacían a la sociedad. Y también tiene que ver con que somos seres espirituales, seres energéticos y que somos todos parte de la misma unidad. Entonces cada uno hace el aporte a la construcción de esa sociedad en lo mejor que tiene. Entonces eso habla también de una nueva conciencia que debería ir hacia esa horizontalidad también, si uno lo puede ver por ese lado también. Ahora, Exactamente, por supuesto. Se trata de que cada existencia humana, en lo que nos compete a nosotros, porque también hay las existencias animales y otro tipo de existencias, tal vez hay gente que piensa que hay ángeles o que hay otro tipo de entidades. claro, Eh, Cada una de estas existencias debe tener la posibilidad en su vida de desarrollar el máximo de sus posibilidades. exactamente, su máximo potencial ahí. Exacto. El séptimo punto que tú hablabas sobre los bienes comunes. La posesión, uso o habitación compartido en sus variadas formas deben ser cultivados como relación con el mundo alternativa a la sola propiedad privada. Lo que pasa es que ese punto, que también podría haber sido parte del capítulo sobre la economía, por ejemplo, Claro, que tiene la propiedad privada, el problema con la propiedad privada es que es un núcleo ideológico jurídico que está a la base de nuestras sociedades modernas. La propiedad privada está a la base, en la base, perdón, eso es un galicismo está en la base de la construcción del liberalismo histórico, puesto que la libertad, además fue una confusión de alguna manera necesaria y probablemente inevitable, que se le debe a John Locke, eh, que implica que, como él suponía al absolutismo, a las monarquías absolutas de su época, porque ve que la historia en Inglaterra es una historia muy violenta y muy movida, sí, en Francia igual, eh, le parecía a él que la propiedad privada era una garantía indispensable de la libertad. Y eso quedó como fijado, por eso digo que es el núcleo tal vez inconfesado de toda la teoría de la economía política moderna. de acuerdo. Entonces hay que cuestionarlo y conocerlo y abordarlo. Y ahora eso no significa abolir la propiedad privada, que en el Por fondo es la supuesto. idea comunista. El comunismo es eso, ¿eh? El comunismo viene de Platón, el comunismo no lo inventó ni Karl Marx, ni Fourier, el comunismo viene de Platón. Platón solamente que para Platón no se trataba de que toda la sociedad fuera sin propiedad privada, ¿eh? Él lo llama así, ¿eh? Una propiedad, que lo idión, que es lo propio, no debe existir. ¿No? Pero no debe existir para la casta dirigente, según Platón, ¿no? Que lo llamaba los guardianes de la República. De ahí viene la Ya, idea, además de los guardianes de la República Islámica, todo esto es copiado. ¿No? Estos guardianes de la República para Platón eran filósofos, ¿no? Y se supone que gobernaban y eran los mejores. Los mejores, ¿por qué? Porque eran seleccionados una élite. Platón nunca fue demócrata, ¿eh? Es todo menos demócrata. Pero lo interesante es que pensaba es que esta gente debía no poseer nada propio. Porque desde el momento, y no tener nunca que ver con el dinero. O sea, con el oro y la plata, dice él. En el momento que tocan el oro y la plata, se pervierte todo el sistema y se corrompen y el pueblo mismo los va a rechazar y va a terminar ejecutándolos. Entonces, eh, bueno, ese es un extremo. En el fondo el comunismo es la abolición de la propiedad privada, que significa la puesta en común de todo. Y el liberalismo es la absolutización de la propiedad privada. Todo es privado, si es posible. Siempre se han dado cuenta que no es posible y que el Estado tiene que controlar algunas cosas. Bueno, pero en el fondo esto ha simplificado de una manera grotesca el pensamiento en lo que se llama la economía política. O sea, la reflexión sobre las estructuras económicas y sociales de la sociedad. Lo ha simplificado de una manera brutal porque todo el socialismo histórico y el comunismo es, ojalá que el Estado controle el máximo de bienes y que los distribuya de manera justa, obvio.
y el neoliberalismo es que los privados que controlen todo y que lo distribuyan de manera apta a que el mercado prospere, porque tampoco deberían que lo distribuyan de manera justa, porque ahí sería de mucho pedir. Pero en todo caso piensan que el mercado distribuye tarde o temprano las cosas de una manera justa. Esta especie de cancioncilla a dos notas ya está total y absolutamente caduca. Se necesita, un nuevo aporte, un gran aporte en la teoría de la economía política ha sido la teoría de los comunes o de los bienes comunes, ¿no? Los bienes comunes fueron, durante toda la historia existió algo que no fue ni privado ni público. En los romanos tenían el ager publicus, ager publicum, ager privatus, es decir, lo que pertenecía a los patricios, y también un ager, o sea, un haber común, que se ponía a disposición de plebeyos y de campesinos pobres que no tenían nada, para que cultivaran sus terrenos, llevaran ahí sus animalitos a pastar y tuvieran medios de vida. Esto existió durante toda la Edad Media, existió durante la modernidad, existió en todas partes, pero hay un proceso continuo que se llaman enclosures, o sea, cercar y cortar en pedazos el cercamiento de los bienes comunes. La que ha estudiado esto es Elinor Ostrom, que fue la primera mujer premio Nobel de Economía. Ella estudió, por ejemplo, cómo funcionaban las caletas de pescadores en el sur de Francia, en el Mediterráneo, o en otros países del Mediterráneo. Y se dan cuenta que hay pescadores individuales, salen con su barquito y traen pescado. ¿Y quién saca más pescado? Bueno, hay uno y otro que saca más pescado. Y tarde o temprano hay uno que empieza a sacar mucho más pescado, que va a venderlo y que va a armar. Eso se regula y sus camaradas, que son sus vecinos, que son sus amigos, eso, oye, es demasiado, ¿no? Entonces, esa autorregulación, ¿y por qué es demasiado? Porque se nota que ya no queda para los demás. Porque es un bien común, pero limitado, ¿no? En acceso libre, pero no en cantidad ilimitada. Entonces, la regla de cómo esto se administra es una regla social que se negocia entre las personas indígenas. Eso funcionó mucho en los bosques, por ejemplo, en el siglo XV, XVI, XVII. Los bosques eran abiertos a la gente que no tenía nada, que no tenía tierra y que no tenía medios. Por ejemplo, incluso artesanos pobres de la ciudad se iban y tenían algunos animalitos y los llevaban a comer al bosque. Y entonces, cada vez el sistema, los poderes, en ese tiempo eran los reyes, que empezaron a establecer estos cotos de caza privados, cercaban y ya nadie más puede entrar aquí. Por esa razón hubo revueltas campesinas, a veces muy sangrientas. Y por esa razón se le exigió al rey Juan Sin Tierra que firmara en Inglaterra, que firmara la que se llamó la Carta Magna, que es el primer documento jurídico, ¿no?, que es ancestro de los derechos humanos. Entonces, esta polémica entre lo privado, lo público y lo común siempre ha existido. Solamente que en los últimos tiempos lo común fue desapareciendo realmente. Y esto fue monopolizado por esta especie de polémica entre lo público y lo privado que empobrece la reflexión en economía política. Entonces yo pienso que se necesita reestructurar una nueva teoría de la propiedad. La propiedad debe existir, no hay por qué abolirla, pero debe limitarse a ciertas cosas. La propiedad colectiva debe poder instituirse. Ya existen, las cooperativas existen, hay una gran tradición. Lo que pasa es que son tradiciones generalmente ignoradas, pero deben ser facilitadas por la ley, facilitadas por la sociedad. Debe también haber lo público, lo estatal, es necesario en ciertas cosas. Y también los commons, los bienes comunes, es decir, comunidades que asumen un cierto recurso o un cierto territorio, un cierto bien, y que lo administran, y además está probado que lo administran con conciencia ecológica, puesto que si no lo hacen así, este recurso desaparece tarde o temprano. Hay ejemplos históricos como la distribución del agua, por ejemplo, entre los ayllus, que eran comunidades en el mundo aymara, en el norte de Chile, en Bolivia. Hay muchos ejemplos históricos. Los mapuches tienen también todo un saber sobre este sistema de administración común de los bienes compartidos.
Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y eso evita también que ciertos sectores o ciertas personas vayan, digamos, acaparando para ellos mismos, ¿no? Que ahí es donde se Es que empiezan a reducir las desigualdades. la propiedad es una Sí, manía en el sentido patológico. sí, Los griegos tenían una palabra para una enfermedad que se llamaba pleonexia, o sea, no una enfermedad, sino que un patos, o sea, una especie de enajenación. mm, Pleonexia significa desear siempre más, lo cual claro, consideraban ellos que era una aberración, ¿no? En toda la filosofía griega antigua, o sea, desear siempre más, qué absurdo, ¿no? Pero claro, ahora sí, se convirtió esto en una manera de vivir, y por esa razón la propiedad privada está siempre siendo afianzada en su centralidad en las mentalidades políticas. Por eso que es sí, necesario que la reevolución, no digo revolución, sino que con dos E, la reevolución, que es una reactivación pero, de la manera de evolucionar, ¿no? Implique una cierta radicalidad, ¿no? sí. Que yo creo que eso ahí hay una relación también con el tema del poder y con el tema de acaparar cada vez más territorio. Yo creo que hay algo también en nuestro cerebro, posiblemente reptiliano u otro, que es el tema de tener cada vez más poder, ¿eh? Y Porque si tú patriarcal. ves, y Y patriarcal, patriarcal, claro, claro, sí, porque tiene que ver con el nacimiento en el neolítico de las ciudades y de los poderes que porque, coinciden con la invención de la agricultura. ¿Por qué? Porque para la agricultura se necesita ya que un territorio esté establecido. Los pueblos nómades, cazadores, recolectores y nómades, no se plantaban el asunto de la propiedad privada. Entonces, y como el patriarcado se sabe más o menos que nace en la época de la institución de las primeras ciudades y las primeras ciudades-estado, mm, es tan antiguo como difícil de desenraizar de nuestras mentalidades. así es, Es el exactamente. hombre que quiere poseer y poseer a la mujer y tener una descendencia. ¿Para qué? Para que la propiedad privada quede en manos del apellido, del nombre de la familia y toda esta estructura patriarcal que nos parece muy arcaica, descrita así, pero que igual funciona. Sí, bueno, y es cosa de ver a mucha gente que tiene muchos millones, millonarios, y que lo único que dedican su vida es acumular más, y terminan frustrados, enfermos, pero han dedicado su vida a acumular, a querer siempre más, están siempre ahí en la disputa, en la guerra, en la competencia. Bueno, es parte de la transformación, ¿no? El punto 8 es algo, ya lo conversamos, es el pluralismo cultural integral, ¿no? Voy a encender otra luz porque me estoy quedando en la penumbra. Claro, lo conversamos un poco cuando Mm, hablamos del sí, desconfinamiento del pensamiento, ¿no? El pluralismo no es solamente, bueno, claro, que el pluralismo, atención, porque son palabras que se usan en el lenguaje habitual. En los libros de filosofía no deben significar algo totalmente diferente, pero hay generalmente un uso técnico. El pluralismo al cual yo me refiero es un pluralismo fuerte, en sentido fuerte. No es el sentido de que haya diversos partidos en que uno pueda ser de uno o del otro, es el claro. pluralismo electoral, que es como lo mínimo. El pluralismo es la pluralidad de formas de vida, de estilos de vida, Mm, de ideas, de culturas, de lenguajes, ¿no? Por esa razón, la tolerancia es una de las claves del pluralismo. Pero la tolerancia incluso es insuficiente, se necesita la aceptación, eh, el, el hecho de querer esta pluralidad. Que haya gente que no piense como yo, que haya gente que sea creyente en tal o cual religión, por que, supuesto. que lee los textos de una manera en que yo no soy incapaz de leerlos, que me va a enseñar a leerlos, que hay gente que practica la sexualidad de una manera totalmente diferente a la mía, que hay gente que practica la manera de hablar diferente, lenguas, por esa razón las identidades lingüísticas en ciertos pueblos que constituyen luchas muy importantes, por ejemplo los catalanes en el Reino de España, los Mm, mapuches en Chile, eh, son reivindicaciones que tienen que ver con la esencia de lo que uno es en tanto pueblo, o en tanto colectivo, o en tanto que grupo de identificación, puesto que a veces no es un pueblo ni un colectivo. Por ejemplo, los francófonos canadienses sienten que tienen una identidad que no es la misma que los anglófonos del Canadá, que son mayoritarios. Entonces, la sociedad canadiense, más o menos bien o mal, se las ha arreglado para que haya aceptación y tolerancia, que haya lenguas que son oficiales. Después, obviamente, francés e inglés en Canadá es fácil de hacer,
lo más difícil es con las minorías, ¿no? Justamente. Los Interesante. autóctonos, los pueblos originarios, y cuando el concepto de pueblos originarios, los canadienses dicen primeras naciones. Cuando existen primeras naciones, o lo que se llama pueblos originarios, este tema de la pluralidad debe ser particularmente exigente, particularmente profundo, porque además hay una deuda histórica. Hay una deuda histórica, deuda en dos sentidos. Deuda es casi sinónimo de culpa en los textos clásicos, ¿no? Hay una culpa, puesto que hubo violencia, hubo despojo, hubo dominación, injusticia y esclavitud incluso, y genocidio. Todo eso ha existido. Entonces hay ahí una deuda culpa. Y también hay una deuda en el sentido simple de la palabra, es decir, se le debe ciertas cosas, por ejemplo, territorios, por ejemplo, autonomía, por ejemplo, reconocimiento constitucional, derechos específicos. Ahora, ¿por qué derechos específicos? Porque es un tema muy difícil en filosofía política saber si las leyes deben ser las mismas para todos. Lo abordamos ligeramente en el tema de las cuotas, ¿eh? O sea, el universalismo. Las leyes son las mismas para todos. Pero cuando hay pueblos originarios y que han sido colonizados y que han sido despojados y que han sido en parte exterminados, ahí hay otros elementos que tener en cuenta. De la misma manera que los negros y los blancos en Estados Unidos no están en el mismo lado, o en Sudáfrica, por ejemplo, puesto que hay una historia de violencia y de dominación y de segregación. Esa historia debe ser trabajada, compensada a veces cuando es necesario y reparada. Ahora, ¿cómo se reparan las injusticias históricas? A ver, hay cosas que son irreparables, pero los pueblos mismos tienen la creatividad y la fuerza para decir lo que necesitan. Y por eso que un trabajo constitucional, por ejemplo, el trabajo de pensar una sociedad del futuro, en este tema del pluralismo, de maneras de ser, de creencias, de ideas y de lenguaje, debe estar profundamente a la escucha de la voz de los pueblos originarios, que cada vez más tienen una posición muy clara sobre lo que necesitan, sobre lo que aspiran y sobre lo que quieren. Muy importante, muy importante. De hecho, cuando se habla también del desarrollo de la conciencia en este nuevo proceso de transformación, se habla que la primera etapa también es la limpieza de todo lo que ha pasado en esta tierra, un poco lo que tú dices, las guerras, los asesinatos, las muertes, las sacadas de terreno, etc. Entonces, tiene que ver con eso también, tiene que ver con ir limpiando. El punto 9, tú hablas del horizonte planetario de las sociedades, es el cosmopolitismo. El cosmopolitismo es una antigua teoría, ¿no? que viene de los estoicos antiguos, en realidad, los griegos estoicos. Hablan de cosmos. Somos ciudadanos del cosmos. El cosmos. Cosmopolites significa eso, ciudadano del mundo. Pero cosmos significa más que mundo, en griego significa también el orden, ¿no? Porque es una armonía cósmica, el orden trascendente. Eso es el origen, digamos, de esta idea, pero en la modernidad fue expresada de una manera muy fuerte por Kant y por algunos que lo precedieron, que concebía que debiera llegarse. Hay dos cosas que van juntas, ¿no? Una, a una hospitalidad universal. Es decir, nosotros debemos ser ciudadanos del mundo en el sentido de que podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y debe establecerse una paz perpetua. Esos dos temas van juntos en Kant. La paz perpetua, o sea, la paz no debe ser el intervalo entre una guerra y la próxima, sino debe ser un estado en el cual las guerras están prohibidas, simplemente. En el cual las guerras están abolidas, de la misma manera que la esclavitud está abolida. Que la esclavitud esté abolida no es que hay una ley que dice ya no hay más esclavos, eso es la base. Es algo mucho más fuerte, civilizacional. Significa que nunca más deberán poder haber esclavos, aunque lo haya, pero cuando lo hay, son considerados como un crimen contra la humanidad, crimen de lesa humanidad. Por esa razón, una de las cosas más importantes es llegar a un estado en el cual no hay más guerras, igual como no hay más sacrificios humanos, en el cual vamos a llegar
pronto, pienso yo, a un estado en el cual ya no habrá más la pena de muerte. En muchas sociedades ya se acabó. Y cuando se acabó para siempre. Nunca va a ser restablecida, a menos que haya un régimen fascista. Bueno, son accidentes de la historia que pueden ocurrir, pero de todas maneras no serán de gran duración. Por esa razón, lo que queda por abolir definitivamente es la guerra. Y no es un tema marginal o de política internacional que pudiera decir, bueno, pero ahora no, la guerra no hay guerra, pero sí las hay. Y cuando no hay guerra, hay militarismo. Y el militarismo lo hemos conocido también en nuestro país, lo conocemos en todos los países. Lo que se gasta, están en mi libro, están las fechas, las cifras, La están las cifra. cifras que son absolutamente increíbles. Uno tiene que leerlas de nuevo para saber cuánto, para darse cuenta, realmente esto es lo que cuesta, ¿ya? El ejército, por ejemplo, de tal país, en Europa o en Estados Unidos o en Rusia o en la China, bueno, se gasta una cierta cantidad, un centésimo de esa cantidad bastaría para que se acabara el hambre en el mundo. Y todo esto está súper Exactamente. probado y estudiado por economistas de No, verdad. No, no todos los economistas son adalides del neoliberalismo y del crecimiento infinito. Entonces, esto va con el cosmopolitismo. El cosmopolitismo es una concepción política mundial. En el fondo es tomar en nuestras manos lo que se llamó la globalización. Pero la globalización es algo que ocurrió. En el fondo no ocurrió así nomás, lo de inventaron y lo diseñaron algunos personajes así eminentes es. que estaban felices haciendo lo que estaban haciendo, grandes economistas, ingenieros, etcétera. Eh, y lo diseñaron ellos. Lo que hay que hacer ahora es reemplazar esto que ellos diseñaron, que le iba muy bien y que ahora está visto que está allí, en bancarrota y que está en crisis total y que además es la causa de la fragilización civilizacional actual. Mm, Por ejemplo, mm. la crisis del virus es porque se viaja por todas partes y a toda velocidad y en una cantidad increíble, low cost, y que las mercancías se producen en una parte del mundo, se venden en otra parte del mundo y los capitales van a una tercera parte del mundo. Entonces, esa globalización no es la mundialización que necesitamos. Yo utilizo esta otra expresión, debemos construir un mundo. La globalización actual nos priva del mundo, porque la verdad es que podemos viajar mucho si tenemos ciertos medios, pero lo que más viaja sigue siendo los capitales, la droga y las armas. Y, y no viaja tanto la cultura como lo desearíamos. Y no viaja Mm. tanto el saber, ni los saberes ancestrales, ni las medicinas alternativas, ni las diferentes maneras de hacer arte, ni de las diferentes maneras de construir familia. Entonces, el mundo sigue estando compartimentado en estados-nación que gobiernan, que tienen el poder, que designan élites, que designan oligarquías y que hacen lo que quieren. Por esa razón, el cosmopolitismo también tiene otra dimensión que es la superación del Estado-Nación como nivel organizacional. Superación no significa abolición. Los Estados-Nación pueden seguir existiendo. Algunos no Mm. seguirán existiendo, y eso es evidente, porque algunos son totalmente artificiales. Los estados nacionales son de muchos tipos diferentes. Hay monarquías, hay repúblicas, hay federaciones, hay principados, hay todo tipo de estructuras múltiples. Y está bien que los haya. Lo que falta son estructuras supranacionales, como lo es la Unión Europea, ¿verdad? La Unión Europea es una gran cosa, una gran construcción, un gran proyecto, pero que está en gran medida fallido y quedó Mm. como ahí nomás. No ha cumplido las promesas de sus fundadores y de su inspiración de base, que era Ah, una gran federación de naciones, un Estado federal, en el fondo, europeo. Se necesitaría construir eso a nivel latinoamericano, todo el mundo lo sabe, desde Simón Bolívar. Se necesitaría mm. construir eso en África, construir eso en los países del sudeste asiático, por ejemplo. Grandes estructuras supranacionales y finalmente una democracia planetaria. Simplemente Bueno, eso es indispensable por la simple razón de que se ve ahora. Una crisis como la actual debería haber sido reflexionada y las actitudes deben haber sido planeadas y negociadas en una instancia democrática mundial, que no existe, no es las Naciones mm, Unidas. Las Naciones Unidas es un acuerdo entre estados y los estados más mm. poderosos tienen mucho más poder. Entonces ahí es donde la democracia, para volver al capítulo 3, está también en pañales, está empezando.
El último nivel de la democracia es una democracia planetaria que tenemos que construir. Bueno, Daniel, nos está quedando un solo punto que antes que se nos acabe, porque la El tiempo, conexión está sí, un poquito, no, y es la verdad. conexión está un poco Ajá. fallando. Mm. Porque el punto anterior es bien de fondo, esa es una utopía muy potente, pero que también tiene que ver con todas las teorías conspirativas del nuevo orden mundial y todo eso que está pasando hoy día, que es interesante conversarlo también en otro momento. Podría Y ser un cómo, tema cómo- aparte, sí. Mm. sí, cómo hoy día hay un control por un lado y cómo se puede ir generando esta otra utopía. Y la última que tiene que ver, el último punto que tú planteas, que tiene que ver con lo que estabas hablándome, que es una política de civilización, donde tú planteas, digamos, en distintas áreas como es la educación, la tecnología, la espiritualidad, cómo tienen que ir de la mano, ¿no? En este nuevo orden que tú planteas. Claro, el punto 10 que es política de civilización. Claro. ¿Me oye bien? Te oye, sí, pero se está yendo un poco la Ah, conexión, por eso, pero se escucha, sí. ya. La política de civilización es la política que se ocupa de todo lo que normalmente la política no se ocupa. Es decir, la esencia de lo que es nuestra existencia como civilización humana. Mm, En el fondo es hacerse la pregunta, ¿qué civilización queremos construir? de acuerdo. Y no solamente qué sociedad o qué sistema económico, político queremos construir. Es decir, no es Mm, solamente un asunto de instituciones, sino un asunto de existencia. Y por eso que la educación es uno de los pilares más importantes, que hay que volver a clave, sí. pensar, Mm, volver a mm, formularla, inspirado en la gran tradición de los grandes pedagogos de la humanidad, que han creado pedagogías alternativas. Analizo algunas, no todas, porque es imposible, como Montessori, Waldorf. eh, Todas esas formas de pedagogía nueva tienden a crear el habitante de la sociedad futura, pero deben ser justamente puestas al alcance de todos, así sí. como la espiritualidad, justamente que es normalmente considerado como algo muy refinado, muy Mm, especial, de seres muy particulares que tienen la posibilidad de hacer, qué sé yo, meditación. Yo pienso que eso es un estado de la civilización humana. Y otro sería en el cual este tipo de vivencia, de experiencia, de saber y de cultivo del propio ser, de conocimiento del cuerpo, de trabajo de la conciencia y de técnicas de sí mismo, esté al alcance de todo el mundo. Es normal que por supuesto. exista esa dimensión de nuestra vida común. La política es la vida común, es la organización de Mm, nuestra vida común. Debemos hacernos cargo de eso. Por eso también nombro un tema que es un tema entero aparte, que es el de la mm, tecnología. mm, Generalmente cuando se habla de la sociedad futura, se habla, va a ser un mundo tecnológico. mm, Y en vez de eh, expresar lo que queremos que sea como sociedad tecnológica, porque lo será, caemos en fantasías de la ciencia ficción, que son muy ricas para inspirarnos y para comprender ciertas cosas. Pero dicen lo que va a ocurrir o lo que estamos arriesgando que ocurra con el caso de la distopía. Lo que debemos hacer es expresar qué es lo que queremos hacer con la tecnología. Es decir, mm, que ella no debe escaparse de nuestras manos. ¿Cuáles mm, son nuestras manos? La democracia. La sociedad debe tener la capacidad de decidir lo que se va a investigar y lo que se va a producir. Y para eso los grandes científicos, ingenieros, tienen un gran rol, por supuesto, puesto que deben diseñar los objetos, las técnicas, los lenguajes del futuro. Pero no debemos, en tanto que ciudadanos, estar ahí a la expectativa de lo que ciertos señores inventen, porque estaremos obligados a comprarlo y a mm, aceptarlo. Todos estos son temas de política civilizacional, como lo es el de la ciudad, el del urbanismo. Es imposible que pensemos en una sociedad futura con las ciudades tal cual están establecidas actualmente, que son mm, núcleos de hacinamiento, cinturones de marginalidad, zonas de sí, estrés, de superexplotación de la naturaleza y de degradación de la vida humana. mm.
esas ciudades no van a desaparecer, pero debemos replantearlas. Y vamos tarde o temprano a asumir la situación en que estaban los fundadores de la ciudad de Brasilia. Hay que hacer una nueva ciudad, incluso una nueva gran ciudad. Pero claro, ahí vienen todas las utopías y siempre se va a decir, pero es que esto no se puede hacer porque no hay plata, es que no se puede hacer porque es irrealista. Pero justamente la recuperación de la libertad consiste a saber que sí se puede cambiar el mundo. Sí, sí, de todas maneras. De hecho, tú ya lo estás co-creando ya, con todo este manifiesto que lo estás llevando al papel y que se va a distribuir. Yo creo que sí, vamos un poco en eso. Claudio Naranjo, que falleció el año pasado, también él hablaba de la política de la conciencia, que de alguna forma hay que generar una política de la conciencia en la educación, en las distintas áreas, para ir llegando a una política hacia el desarrollo humano, hacia el ser humano, un poco lo que tú estás planteando en todas las áreas. Así que felicitaciones por todo lo que estás haciendo, que ojalá las utopías se transformen en un corto plazo en acción, ¿no? En acciones conscientes permanentes. Y si quieres, para ir terminando, te cedo la palabra para que le transmita a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto, tus últimas reflexiones. Bueno, no sé, tampoco tengo una mentalidad de profeta como para dar un gran mensaje. Lo que sí, tal vez es un punto que me interesa, que es el segundo punto de la ecología, que es una terminología que yo inventé, que es una ecología feliz. La ecología misma no debe ser un conjunto de alarmas y de amenazas y de expectativas catastrofistas y de prohibiciones. Ahora, hay cosas que hay que prohibir, tarde o temprano vamos a tener que pasar por eso. Pero en realidad, cuando se va transformando la conciencia y el modo de vida hacia una manera ecológica de vivir, se experimenta una gran alegría. Por esa razón yo lo llamo la ecología feliz o la Gaia ecología, Gaia en el sentido de la Gaia ciencia de Nietzsche, esta ciencia feliz. Gaia también es la hipótesis Gaia del Lovelock, que es una hipótesis que está a la base de ciertos pensamientos ecologistas. Yo no comparto todo, pero... Entonces, como último mensaje, es tener confianza, porque en tanto que seres humanos, tenemos evidentemente la capacidad de inventar un mundo humano. Y un mundo humano es un mundo vivo, un mundo ecológico, un mundo justo, un mundo de horizontalidad, de justicia, de dignidad, un mundo de belleza en el cual sabemos perfectamente cómo crear lo bello, sabemos cómo inspirarnos de lo sabio, sabemos cómo admirar lo armónico, sabemos crear lo sólido, sabemos generar lo dinámico. Y esta totalidad de cosas, de facultades que tenemos, pero al alcance de toda persona, tal vez tienen un nombre, no lo sé, es el amor. Tal vez ese sea el nombre que implica que con esa cierta forma de vibración particular, que llamamos amor, podemos tocar y percibir el hecho de que tenemos todas esas capacidades y que por esa razón somos capaces de generar un futuro vivible y además hermoso. Fantástico, fantástico, excelente. Bueno, muchas gracias, Daniel. Gracias pues a ti por esta conversación. Sí, no, gran aporte, y muchas gracias a todas las amigas, amigos que nos están viendo y escuchando hasta este minuto, hasta este momento. Esperamos que sea fructífero y que todos vayamos sumando a este proceso de transformación que estamos viviendo. Muchas gracias nuevamente, Daniel, y hasta una nueva oportunidad. Bien, pues. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal.
resonando con el alma.